Hola amigos de Electricidad al alcance de todo, ¿cómo han estado? Hoy complaciendo peticiones y la voy a ir complaciendo durante los próximos tutoriales, ya que algunos de ustedes se habían acercado a mí para la construcción de un cargador de batería. Bueno, este es el primer tutorial que voy a hacer acerca de cargadores de batería, uno básico, uno sencillo, y luego lo iremos complejizando en otros tutoriales. Y bueno, ahí podrán ver la aparición del famoso cargador de batería que se saca con un Kring 218, pero bueno, este no es el caso que nos ocupa. Bueno, vamos a concentrarnos en el video tutorial de hoy. Bueno, el cargador de batería que vamos a hacer hoy es básicamente un transformador y un puente rectificador de diodos. Básicamente este es el esquema de un cargador de batería o de este cargador de batería que vamos a hacer. Tenemos el primario, que es el devanado que conectamos a línea. Tenemos el secundario, que es la salida de nuestro transformador. Tenemos el puente de diodos. Y al final, después de que este voltaje pase por el puente de diodos, vamos a obtener un voltaje rectificado de corriente directa. El voltaje del devanado secundario debe oscilar entre 14 y 18 volts. Y verán por qué. Cuando lo conectemos al puente de diodos, o sea, cuando conectemos ese voltaje de corriente alterna a la entrada del puente de diodos, a la salida de dicho puente, obtendremos un voltaje rectificado de corriente directa, pero que va a ser igual al voltaje de corriente alterna menos 1,4 volts. Esa fórmula ustedes la pueden ver aquí. V0, que es el voltaje rectificado final, o sea, el voltaje de corriente directa que vamos a suministrar a la batería, va a ser igual a el módulo de el voltaje de corriente alterna de salida del transformador, módulo porque acuérdense que la corriente alterna es por semiciclo, tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, por eso es el módulo, que siempre es positivo, menos 1,4 volts. Por eso yo recomiendo este rango para que cuando restemos este valor siempre quede por encima de 12 el suministro de corriente directa hacia la batería. Por supuesto, aclaración acá, esto es aproximado, no es tan exacto. Es más o menos un rango de por dónde debe estar el voltaje final, así nos ayuda a seleccionar de manera más eficiente el transformador que vamos a conectar al puente de diodos. El transformador debe tener un calibre mínimo, un calibre 18. ¿Por qué? Porque la batería es una carga variable y es una carga que en dependencia del calibre de nuestro transformador será la corriente que ella va a exigir, va a consumir, y eso nos determina el periodo de carga, o sea, lo acelera o lo ralentiza. Un calibre 18, o sea, un mínimo, un calibre 18, nos puede dar hacia la batería entre 2 y 3 amperes. Por lo tanto, acelera el proceso de carga de batería. Y si eso lo hace un calibre 18, imagínense este transformador cuyo calibre secundario, no sé si lo ven ahí, lo ven bien ahí, vamos a acercar bien acá a la cámara. Todos estos alambritos que sobresalen gruesos, viene siendo un calibre 12, un calibre 14, cuya salida son estos cables azules que ustedes, vamos a enfocar bien, cuya salida son estos cables azules que ustedes ven acá. El negro también es salida de ese devanado, pero realmente lo que es un tap central, o sea, un paso intermedio. Bueno, vamos a medir nuestro devanado de salida, que es este. Pues estos de acá son el primario y este pequeño de aquí es una pequeña salida de 12 volts, pero para un fan es un calibre muy bajo. Así que nos quedamos con el azul y este otro azul. Y como vemos, está dentro del rango que señalamos. Bueno, vamos a explicar brevemente el funcionamiento del diodo. Este dispositivo semiconductor, para que conduzca, debe aparecer una corriente eléctrica según la polaridad de su ánodo o de su cátodo. Como pueden ver,
para que conduzca en este sentido, la corriente eléctrica debe tener una polaridad positiva, ya que va a entrar primeramente por su ánodo. Y en este sentido, o sea, así, la corriente eléctrica debe tener una polaridad negativa, ya que va a entrar primeramente por su cátodo. De no ser así, y si el diodo está en buen estado, él no debe abrir, o sea, no debe conducir dicha corriente, no debe ser un material conductor. Dicha funcionalidad del diodo, o sea, la forma en que este funciona, es lo que permite lo siguiente en nuestro puente rectificador. En la configuración de este puente de diodos, él va a conducir en dependencia de los semiciclos. O sea, ¿cómo funciona este puente de diodos? A pequeños rasgos. Según el semiciclo que entre por sus terminales de corriente alterna, sea este o este, que pertenecen en este caso al cargador de batería, en este caso el cargador de batería, pertenecen al transformador. Acá en Cuba, y es lo mismo, o sea, el procedimiento es el mismo, lo único que cambia es la frecuencia de un país u otro. Acá en Cuba la frecuencia es 60 Hz, o sea, durante 60 ciclos, 30 ciclos lo va a pasar en positivo y 30 ciclos va a pasar en negativo. Así funciona la corriente alterna. Un semiciclo es positivo y otro semiciclo es negativo. Entonces, ¿cómo es que nuestro puente de diodos va a funcionar? El puente de diodos va a funcionar en dependencia del semiciclo que entre por los terminales de corriente alterna. Escogiendo, por ejemplo, este terminal cuando esté en semiciclo positivo, solo podrá funcionar, o sea, la corriente solo podrá entrar por este diodo, ya que entra por el ánodo, el cual tiene, o sea, la polaridad es positiva, y no puede entrar por el cátodo, cuya polaridad es negativa. Y cuando sea el semiciclo negativo, solo podrá entrar por este de acá, pues lo primero que va a ver va a ser el cátodo, cuya polaridad es negativa, y por este de acá no podrá entrar, ya que es el ánodo de este diodo que tiene polaridad positiva. Lo mismo sucede con este otro terminal de acá, o sea, dependencia del semiciclo de la corriente alterna, conducirá por un extremo o por otro, y es al final lo que determina la salida de corriente directa y la polaridad de la salida. Si no quieren complicarse mucho, cuando construyan el puente de diodos, simplemente lo que deben hacer es guiarse por esta configuración, conectar los terminales de corriente alterna donde coincidan un cátodo con un ánodo. Fíjense aquí, los dos terminales de corriente alterna están donde coinciden los cátodos con los ánodos, o mejor dicho, en la unión de los cátodos con los ánodos, y los terminales de corriente directa donde coincidan los dos ánodos o los dos cátodos. Y ya después con un multímetro pueden determinar la polaridad de dicho puente de diodo y dónde está el positivo y el negativo. Y bueno, una vez conectado el puente de diodo, la onda final va a ser la siguiente. Aquí la pueden ver. Se asemeja, vamos a decir, en un 80% a la de corriente directa, que es un pulso. Parece que este lapicero, que es un pulso. Y bueno, si algo queda por corregirle acá son estos piquitos. Estos piquitos, mejor dicho, no, piquitos como se dicen acá vulgarmente, estos valles. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Yo pienso hacer varios cargadores de batería. Este es el cargador de batería más básico, más elemental. Y vamos a decir el cargador de baterías de emergencia. Un puente de diodo lo pueden conseguir ustedes en una tienda o extrayéndolo de un viejo equipo. Yo he encontrado por internet puentes de diodo que en algunas tiendas especializadas venden. Aquí les muestro algunas imágenes de cómo lucen dichos puentes. Pero si quieren, lo pueden construir ustedes, que es lo que hice yo en este caso. Hay diferentes tipos de diodo, pero yo les recomiendo para este trabajo diodos que aguanten bastante corriente. Aquí les puedo enseñar dos tipos de diodos. Estos diodos acá son diodos de potencia, de algunos viejos televisores de válvula, de cuando las cosas se hacían con calma. Y aquí unos diodos más, vamos a decir, más modernitos, más contemporáneos. Estos acá son soviéticos, pero bueno,
soportan altas corrientes, inclusive corrientes superiores a los 17 amperes. Estos acá soportan baja corriente. Y bueno, si yo fuera a ser un cargador de batería, trataría siempre de escoger el mejor, o sea, los equipos más duraderos, ya que si se destruye uno de estos dioditos en un proceso de carga, pues eso podría ser perjudicial para la batería, ya que no sería la misma, o sea, la misma forma de onda de corriente directa. Y bueno, nuestro objetivo con el puente es que la salida se asemeje lo más parecido a la corriente directa, que es un pulso. Acá está el puente de Dios que yo voy a emplear en este video. Lo hice sobre una superficie de aluminio que va a comportarse como un disipador. Así estos diodos, que aguantan alrededor de 5 amperes cada uno en la superficie de aluminio, pueden aguantar inclusive un poco más, ya que la superficie ayuda a disipar el calor cuando por ellos corre un alto amperaje y empiezan a calentarse. Aquí, para que ustedes vean mejor, desoldé los cables de salida del puente de diodo, donde están las uniones de ánodo con cátodo. Miren por acá también. Ahí es la entrada de corriente alterna que viene de la salida de nuestro transformador, y donde coinciden los dos cátodos o los dos ánodos es la salida de corriente directa hacia la batería. No se me preocupen por la base de aluminio, los diodos entre sí están aislados por arandelas de goma, a ver si la pueden ver bien ahí. Ahí, arandelitas de goma que evitan que hagan contacto con la base. La base es solo un disipador de calor. Conectado el secundario del transformador al puente de diodos. Aquí pueden ver la conexión. A ver. Ahí vemos la entrada de corriente alterna al puente de diodos, donde están las uniones de los ánodos y los cátodos, o sea, mejor dicho, donde coinciden las uniones de los ánodos con los cátodos, que ustedes pudieron ver en el diagrama. Solo nos queda realizar la medición de la salida del puente de diodos, que es lo que va a cargar la batería. Listo para realizar la medición de la salida del puente de diodos que va a cargar nuestra batería. Ya puse el multímetro en la escala de corriente directa, a ver si lo pueden ver bien acá. Ahí. Si lo que nos entregó la salida de corriente alterna del transformador fue 18 volts, cuando le restemos 1,4 nos deben dar 16,6. Claro, vuelvo y repito, esto no es tan exacto, esto es un aproximado. La medición realmente debe estar por esa zona, cercano a ese valor. Es para que tengamos una idea del rango por donde debe estar dicho voltaje. Este cálculo lo empleamos para tener una idea aproximada de cuál va a ser la corriente rectificada según la salida del secundario del transformador. Y nos sirve para seleccionar mejor nuestro transformador y ver si es idóneo o no para lo que vamos a hacer, que es en este caso un cargador de batería. Listos a realizar la medición. Pinza roja en el positivo, pinza negra en el negativo. Como pudieron ver, estaba sobre el rango. Como les decía, es una idea aproximada, no es exacto. Estaba unos milivolts por debajo de lo que debía darnos el cálculo, pero está en zona y es el voltaje, yo diría, el voltaje tope que podría entrar una batería. Ya 17 volts es realmente mucho. Y este voltaje está ahí en el límite del tope que le puede entrar una batería, pero nos sirve para cargar dichos elementos. Bueno, aquí pueden ver ya el cargador de batería, la salida del secundario del transformador, su conexión al puente de diodos. Recuerden, la corriente alterna, la salida del secundario de corriente alterna, se conecta en las uniones donde coinciden los ánodos con los cátodos de los 4 diodos. Y donde coinciden los dos cátodos o los dos ánodos es la salida de corriente directa. Aquí podemos ver esta de acá, esta de aquí es el positivo y esta de acá es el negativo. Ahí le podemos ver la conexión
intermedio yo puse este perrito, porque en el próximo tutorial van a ver por qué lo hice. Voy a utilizar el mismo puente de diodo, pero le voy a agregar un elemento más. Lo voy a hacer con un transformador de un Crin 218 y ustedes verán por qué esa unión intermedia. Pero bueno, por ahora ese es el cable positivo y el blanco es el cable negativo de la salida del puente de diodo, ya la salida rectificada de corriente directa. Esta batería bastante malita, bastante malita, pero bueno, es una muestra nada más. Y bueno, ya solo queda cargar la batería. Ahí con esta varilla y transformador ya nuestra batería está recibiendo el voltaje que medimos anteriormente. Una aclaración, o mejor dicho, dos aclaraciones. Cuando la batería en muy buen estado, que no es el caso de esta, una batería en muy buen estado esté descargada, que le empecemos a suministrar nosotros carga con nuestro cargador acá, ustedes quizás noten que el valor del voltaje disminuye y no es el mismo, o sea, está por debajo del valor que medimos anteriormente de conectar la batería. Eso sucede porque como está descargada, ella va a consumir una enormidad y el valor del voltaje va a disminuir, pero lo que no puede pasar es que llegue a 12. Por eso los cargadores se hacen, o mejor dicho, los cargadores de este tipo se hacen sobre el rango que les dije. Siempre que el voltaje de alimentación esté por encima de 12, y cuando digo por encima de 12 me refiero cuando más 4 volts, pues nuestro cargador de batería va a ser eficiente. Y comprobamos su estado de carga a través del tacto, o sea, cuando la batería la notemos ya caliente, una batería en buen estado por supuesto, quiere decir que ya está llegando a su máximo de carga, si no es que no ha llegado. Lo bueno también es que la comprobemos con el multímetro en cuanto a voltaje y corriente. Bueno amigos, esto es todo. Si les gustó el video por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Chao.